Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Fernández León, soy ingeniero de sistemas ya en octavo semestre. Actualmente me encuentro laborando como Data Engineer y les quería dar como una presentación de lo que es una base de datos para introducirlos en este mundo. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos, digamos que es un sistema organizado, estructurado y muy eficiente donde tú puedes almacenar todos los archivos, todos los textos, etcétera, lo que tú te puedas imaginar que puedes organizar de una manera muy eficiente, luego para poder, ya sea nuevamente buscarlo, actualizarlo, etcétera. ¿Listo? Entonces imagínense que es un conjunto de un sistema muy organizado para almacenar data. Data me refiero a cualquier cosa, como les digo, texto, imágenes, etcétera. ¿Dónde se usan las bases de datos? Bueno, las bases de datos se utilizan en gran parte en las empresas, en sitios web, en aplicaciones móviles. Las bases de datos es como uno de los campos más solicitados, siempre hay bastante demanda. Digamos que saber base de datos ahorita creería que es como una de las cosas que se debería aprender, ¿sí? Entonces, digamos que esto es más o menos donde se puede utilizar. Los tipos de bases de datos. Entonces, tenemos muchos tipos de bases de datos. Muchos de ellos con diferentes enfoques, pero siempre con el fin de almacenar datos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Uno de los tipos más relevantes, digamos que más usados, es el tipo de datos base relacional. Entonces, en esta base de datos relacional, como vemos en la imagen, se crean por tablas. Entonces imagínense que esto es una tabla, esto es otra tabla, etcétera, y tienen cada uno unas filas por columnas. Entonces las filas significan que es un objeto y las columnas, digamos, son los parámetros del objeto. Eso se almacena en una tablita y entre ellos se relacionan, como por ejemplo la Universidad Nacional tiene una base de datos relacional. ¿Por qué? La base de datos de la Nacional necesita estudiantes que se relacionen con cursos y profesores que se relacionen con materias, etcétera. Entonces, esa es una base de datos relacional, que entre ellas se comuniquen, que haya una relación entre ellos para cuando necesitemos buscar, actualizar, etcétera, cosas muy específicas. Por ejemplo, yo quiero el estudiante tal, entonces yo quisiera ver qué grupos tienen. Listo, entonces como está relacionado en unos grupos, yo puedo sacar la información donde están esos grupos de ese estudiante. Una de las más utilizadas eh, bases de datos relacionales, MySQL, Postgres, Oracle y SQL Server. Son las más utilizadas ahorita en el mercado. Una de las más importantes sería MySQL y SQL Server son las que más se mueven. Otro tipo de bases son la base de datos no SQL o no relacionales. Este tipo de base de datos normalmente la vamos a encontrar como un documento que tiene claves y valores. Como vemos acá, es un documento con clave y valor. Entonces, estos tipos de bases de datos, imagínense que es como un conjunto, cada conjunto tiene clave de valor. Ejemplo, yo quiero un conjunto de un estudiante, entonces ese conjunto o ese documento va a tener un conjuntico, valga la redundancia, donde va a almacenar cada uno de los estudiantes. Entonces imagínense que tienen un documento y cada uno de esos documentos tiene conjuntos y esos conjuntos son cada uno estudiantes, ¿sí? Entonces se almacena, digamos que la clave de valor sería los parámetros. La clave sería, por ejemplo, nombre y el valor sería Manuel, ¿sí? Eso sería una base de datos relacional. Digamos que en estos son los más utilizados son MongoDB, Cassandra y Redis. Inclusive ahorita creería que el MongoDB es como que la más utilizada. Listo. Hay muchos otros tipos de bases de datos que pues no vamos a ahondar mucho en esto en detalle. Estos tipos de datos ustedes pueden curiosear, pueden mirar, les recomiendo mucho, es una de las ramas más importantes de aquí que tenemos en la universidad, se las recomiendo bastante. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.